En la clase de hoy vamos a hacer un repaso acerca de células y vamos a comprender cómo se lleva adelante la nutrición celular. Para ello los invito a que tengan con ustedes su material didáctico. Y de esta manera damos inicio a la primera clase del módulo 1. Lo que estamos visualizando en pantalla es una célula. La célula es la unidad fundamental y básica de cada uno de los seres vivos. Cada célula está compuesta por múltiples organelas. Cada una de estas cumple funciones determinadas. Por ejemplo, es responsabilidad de la mitocondria generar toda la energía que nosotros necesitamos para todas las funciones del cuerpo. Las células se dividen a través de un proceso determinado mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso por el cual una célula madre tiene como producto final dos células idénticas. La meiosis es el proceso por el cual una célula madre termina como último resultado 4 células idénticas. Nosotros, los individuos, nos dividimos a través del proceso conocido como mitosis. La célula tiene dentro de sí toda nuestra información genética ubicada dentro de nuestro ADN. El ADN es un tipo de ácido llamado ácido desoxirribonucleico. De hecho, es un tipo de proteína que tiene dentro de su interior toda la información. También poseemos un grupo ARN. Este ARN, conocido como ácido ribonucleico, también interviene en la división celular a través del ARN mensajero y también comprende toda la información del individuo. La nutrición celular se lleva adelante gracias a la ingesta de diferentes tipos de compuestos. Esta nutrición se lleva adelante a través de un proceso conocido como endocitosis, que es el proceso por el cual nosotros absorbemos el alimento. Cuando nosotros hablamos de nutrición celular, tenemos que entender que todos los seres vivos necesitamos nutrirnos para vivir, tanto los pluricelulares como los unicelulares. La diferencia está en cómo lo hace uno y cómo lo hace el otro. En este caso, la diferencia no está en el número de células o en el conjunto de sustancias que la absorben, sino en cómo obtienen su materia genética. Como podemos observar, este es un cuadro comparativo en el cual nosotros podemos observar absolutamente todos los diferentes tipos de nutrientes que podemos ingerir y hasta inclusive cuántas veces al día. Para tener una idea, cuando hablamos de nutrición celular, cada uno de los organismos va a nutrirse de manera diferente. Por ejemplo, los heterótrofos, o sea, nosotros, nuestras células animales son heterótrofas, van a nutrirse entonces a través de una materia orgánica que vamos a extraer del exterior. Pero existen organismos conocidos como autótrofos, que son aquellos que producen su propia comida. Son capaces de transformar la materia inorgánica en orgánica y nutrirse de esta. Cuando hablamos de nutrición celular, no es solamente incorporar sustancias, ¿sí? Cuando hablamos justamente de este tipo de incorporación de energía, tenemos que entender que cada una de las células necesita nutrirse, incorporar diferentes tipos de materia inorgánica u orgánica desde el exterior hacia el exterior. Ahora bien, ¿cómo lo hace? La ingestión de diferentes tipos de nutrientes se lleva adelante gracias a un proceso conocido como endocitosis. La endocitosis va acompañada de otro proceso que se llama metabolismo. Es el proceso por el cual nosotros y nuestras células absorben la sustancia y transforman en sustancias más chicas o en sustancias más grandes. Sustancias que en este caso se llaman sustancias sencillas o sustancias complejas. Cuando nuestro organismo, a través del metabolismo, absorbe a través de reacciones químicas
y toma sustancias sencillas transformándolas en una sustancia compleja, este proceso se conoce como anabolismo. Ahora, cuando nuestro organismo, a través de las mismas reacciones químicas, toman sustancias compuestas y transforman en sustancias sencillas, estamos hablando del catabolismo. Además de este proceso de nutrición, nosotros tenemos que entender que existen procesos llamados procesos de transportes de sustancias. El transporte de sustancias se lleva adelante gracias al transporte activo y el transporte pasivo. En este caso, cuando hablamos del transporte activo o transporte primario, tenemos que entender que va en contra del gradiente, que utiliza energía del ATP, que es la adenosina trifosfato, y que también existe un transporte primario secundario. No utiliza energía en este caso, usa solamente el gradiente a su favor para la ingesta de diferentes tipos de concentración de nutrientes. A modo de repaso, entonces, el transporte activo consume energía, ya que ocurre contragradiente, es decir, que de donde hay menor concentración hacia donde hay más concentración. Y por su transporte se emplean las proteínas de la membrana, llamadas ATP, adenosina trifosfato. Para su transporte es importante entender que esta membrana utiliza este tipo de energía para realizar lo que nosotros conocemos como bomba sodio-potasio. Acá en esta imagen podemos visualizar entonces este tipo de bombas. Acá tenemos el transporte activo secundario. Cuando hablamos de transporte activo secundario, tenemos que entender que el transporte activo secundario no consume energía. Las sustancias pasan desde donde hay más concentración de sustancias hacia donde hay menos cantidad de sustancias. Es decir, desde donde la concentración es mayor a donde es menor. A eso se le llama a favor de gradiente de concentración. Y en este caso tenemos un transporte simple, que es en donde ocurre la absorción del agua, los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Atraviesan la membrana de la bicapa lipídica y literalmente ingresan a favor de gradiente. También tenemos un tipo de transporte llamado transporte secundario facilitado. Algunas partículas de mayor tamaño necesitan ayuda para ingresar y en este caso piden justamente ayuda a la proteína de la membrana para poder llegar a ingresar dentro de ese tipo de transporte. Y de esta manera atraviesan. El transporte secundario, también conocido como transporte activo secundario, no necesita de energía para realizarse. Este tipo de transporte que estamos visualizando en la imagen es conocido como transporte en masa. El transporte celular en masa se lleva adelante ingresando mayor concentración de sustancias, ya que esta membrana, la membrana celular, lo que hace es invaginar, formando entonces una especie de lisosoma para justamente ingresar sustancias hacia adentro de la célula. Dentro del transporte en masa tenemos a la fagocitosis. La fagocitosis se lleva adelante mediante un proceso por el cual absorbe diferentes tipos de sustancias sólidas y de esa manera las va a metabolizar. La fagocitosis se lleva adelante cuando esta célula absorbe una macromolécula que puede ser también una bacteria y entonces la fagocita, quiere decir que la metaboliza. El siguiente tipo de transporte es la pinocitosis.
La pinocitosis se lleva adelante gracias a la absorción de líquidos. Y esto sucede cuando las membranas absorben, imaginan una cantidad bastante amplia en líquidos y absorbe hacia adentro de las células, hacia el espacio intracelular. Lo que estamos observando acá es un tipo de transporte en masa. Entonces, a modo de repaso, el transporte en masa puede llevarse adelante gracias a la endocitosis y es liberado dentro de las células hacia el espacio extracelular mediante un transporte llamado exocitosis. Y es así como la imagen que podemos observar en la pantalla. Cuando se realiza la endocitosis, hay un proceso de metabolismo dentro de las células y aquello que la célula no utiliza es conducido hacia afuera de las células a través de la exocitosis. Y acá les dejo a modo de repaso para que ustedes puedan tomar como una autoevaluación. Aquí nos dice qué tipo de transporte está indicado en la imagen. Y ustedes, en este caso yo les invito a que pausen el video y puedan identificar cuál es el tipo de transporte que estamos observando. La opción A nos dice que es un transporte pasivo de difusión simple. La opción B nos dice que es un transporte, en este caso un transporte en masa. Y la opción C dice que es un transporte activo de bomba sodio-potasio. Entonces, yo les invito a que ustedes, sin volver a leer todo el material, identifiquen a modo de ejemplo cuál es el tipo de transporte que estamos observando en la pantalla. Y acá les dejo la autoevaluación para que ustedes puedan realizar entonces un seguimiento de lo que vimos en la clase de hoy.